Hola, un saludo para todos. Qué bueno poder reencontrarnos una vez más. Siempre será para mí un motivo de inmensa alegría compartir la palabra con cada uno de ustedes. Y mi oración es que la palabra pueda producir fruto en nuestro corazón y podamos ponerla en práctica, podamos reflejar los mandamientos del Señor a través de nuestra vida. Un saludo para todos y quiero que abra su Biblia en esa hora en San Juan capítulo 8, del versículo 31 al versículo 37. San Juan capítulo 8, del 31 al 37. Voy a dar lectura. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Amén. El tema para esta semana es los beneficios de permanecer en la palabra. Los beneficios que tú y yo vamos a obtener si permanecemos en la palabra. Y vamos a basarnos exclusivamente en el versículo 31, donde dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En esa porción vamos a centrarnos, los beneficios de permanecer en la palabra. Jesús aquí nos está pidiendo a ti y a mí, a todos los creyentes, que permanezcamos en su palabra. Dice: permanezcan en mi palabra. Es como un mandamiento. Entonces la pregunta es: ¿qué significa permanecer en su palabra? No dice lean la palabra, no dice memorice, dice permanezcan en la palabra. Permanecer en la palabra, según la traducción, es primera manera de traducirlo es quedarse a vivir o morar. O sea, escuche eso. Permanecer es cuando tú llegas a un lugar, pero no estás de paso, no estás en un ratito, sino llegas a ese lugar con la intención de permanecer un buen tiempo, de quedarte ahí, de posar ahí, de morar ahí, de vivir ahí. Por ejemplo, en Mateo 10:11, cuando Jesús manda a los 12 a predicar, dice: cada vez que entren a Mateo 10:11, cada vez que entren en una ciudad o aldea, busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. O sea, la orden de Jesús es: miren, cuando lleguen a predicar a una comunidad, busquen a alguien que les reciba en su casa. Se van a quedar a vivir en esa casa todo el tiempo que van a tardar evangelizando, predicando, compartiendo. Todo el tiempo, si fueran unos días, si fueran semanas, el tiempo necesario, se van a quedar viviendo en esa casa, van a morar, van a quedarse ahí en esa casa. Entonces, el primer significado de permanecer es eso: quedarse a vivir o establecerse o morar en un lugar. Pero también otro significado de la palabra permanecer es cuando tú te quedas con algo, cuando tú agarras y no lo sueltas, ¿verdad? Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, versículo 4, en la Nueva Traducción Viviente, es el ejemplo
de Ananías y Zafira. Ellos venden un terreno que tenían, pero ellos no dan toda la cantidad como ofrenda, sino se quedan una parte para ellos y una parte le entregan como ofrenda. El problema no fue que se quedaron con una parte, el problema es que ellos mintieron. El problema es que ellos le dijeron a Pedro que ese dinero era todo lo que le habían dado por vender esa casa. O sea que ellos lo hicieron por quedar bien, por pararse el cuello, como decimos nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces vean lo que le dice Pedro en el versículo 4 de Hechos capítulo 5. Le dice, reteniéndolo, o sea, quedándote con el dinero, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida la propiedad, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, ¿qué es permanecer? Es cuando tú te quedas con algo, ¿verdad? No lo sueltas. Dices, no, esto es mío. Esto me pertenece. Ese es para mí, es de mi propiedad. Tú lo agarras, tú lo abrazas, no lo sueltas, ¿no? Entonces, retenerlo, quedarte con ello, quedarte con algo. Entonces, permanecer es eso, es agarrar la palabra y decir, esta palabra es mía, es para mí, Dios me manda esto, Dios quiere de mí esto, y yo lo recibo, yo lo acepto y yo lo obedeceré. Entonces vemos que permanecer significa quedarte a vivir o establecerte en un lugar, quedarte, recibir, agarrar, quedarte con algo. Y el otro significado de permanecer es perseverar en un mismo lugar. Quedar esperándote en un solo lugar. Hechos 25, la Nueva Traducción Viviente dice, y ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Entonces permanecer es que llegaron a Troas y dijeron, no nos vamos a mover de aquí, no vamos a irnos a otro lado, vamos a quedarnos todo el tiempo que sea necesario hasta que Pablo llegue, se reúna con nosotros. Y se establecieron, se quedaron, permanecieron ahí. Entonces, cuando ya Pablo llegó a Troas, se volvieron a unir. Entonces, permanecer, como acabamos de escuchar, permanecer no es solo escuchar. O sea, cuando Jesús dice, permanezcan en mi palabra, no está diciendo, oigan mi palabra, entiendan mi palabra. Permanecer es más allá de eso. Permanecer es poner en práctica, obedecer lo que la palabra nos enseña. Es que tú escuchas la palabra, la crees, la recibes, la agarras, pero permanecer es que la voy a poner en práctica, voy a obedecerla, voy a hacer lo que Dios me pidió que yo haga. Y ese acto de ponerlo en práctica se le llama permanecer en la palabra. Entonces, la pregunta es, ¿qué resultados tendremos si permanecemos en la palabra? Ya sabes que permanecer es que la estamos llevando en práctica, que la estamos obedeciendo, ¿verdad? Que lo que Dios nos dice, inmediatamente nosotros lo practicamos. Entonces, ¿qué resultado vamos a tener? Bueno, el primer resultado que Jesús dice que tú y yo tendremos si permanecemos en su palabra es que seremos verdaderos discípulos. Seremos verdaderos discípulos. Y ahí la definición de discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que sigue, alguien que aprende y que imita a su maestro. Entonces un discípulo sigue a un maestro, aprende del maestro y hace lo que el maestro le enseña. En Mateo 10, 24 y 25, la Nueva Traducción Viviente dice así, Mateo 10, 24, 25, los alumnos no son superiores a su maestro y los esclavos no son superiores a su amo. Los alumnos, escuchen, deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. Hasta ahí voy a leer. Fíjese lo que dice, los discípulos y los esclavos, dice, tienen una meta, ser como su maestro, hacer lo que hace su maestro. No solo lo van a seguir, no solo lo van a oír, sino lo van a imitar, van a hacer lo que ellos hacen.
Ese es un discípulo. En Mateo 11:29, también en la Nueva Traducción Viviente dice, hablando del discípulo, de lo que significa un discípulo, Jesús le dice a sus discípulos: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Entonces, un discípulo es aquel que está dispuesto a seguir a un maestro, que está dispuesto a aprender las enseñanzas de su maestro y que está dispuesto a practicarlo, que está dispuesto a obedecerla, que está dispuesto a imitar lo que su maestro hace. Entonces, cuando nosotros permanecemos en la palabra, vamos a convertirnos en verdaderos discípulos. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando creemos que Él murió en la cruz por nuestros pecados, cuando le confesamos nuestros pecados y le pedimos que nos perdone y que entre a vivir en nuestro corazón, nosotros recibimos la salvación. En Hechos capítulo 16, del 29 al 32, la Nueva Traducción Viviente, hay un ejemplo de eso. Dice: el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Entonces, cuando uno es salvo, cuando uno pone su fe, cuando uno le entrega su vida, su corazón, cuando uno se rinde y reconoce que Jesús murió en la cruz por nosotros para salvarnos, para darnos vida, para que nuestros pecados sean perdonados. En ese momento nacemos a una nueva vida. Somos salvos. Todavía no somos discípulos, somos salvos. Esa salvación es solo el inicio de nuestra nueva vida. Y quiero que captemos eso. Cuando uno cree verdaderamente en Cristo, uno se convierte en hijo de Dios, uno se convierte en una nueva criatura, pero para esa nueva vida es solo el inicio, es solo el primer paso, no es el último paso. El deseo de Dios es que ahora nosotros crezcamos. Somos niños, somos recién nacidos, somos bebés espirituales, pero Dios no quiere que nos quedamos en esa condición. El anhelo de Dios es que lleguemos a ser discípulos. Mire lo que dice 1 Juan capítulo 2, del 12 al 14. Voy a leer en la Reina Valera 60. 1 Juan 2, 12 al 14 dice: escuche, os escribo a vosotros, hijitos, o sea, de niñitos pequeños, porque vuestros pecados han sido perdonados en su nombre. O sea, esos hijitos son los que recién convertidos, los recién nacidos espirituales, ¿no? Pero dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. O sea, los padres, los hijitos han sido su pecado perdonados, han sido salvos. Los padres conocen profundamente a Dios. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. A los jóvenes son aquellos fuertes que vencen a la tentación. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. O sea, ya son hijos de Dios. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Conocen a Dios en una intimidad mayor. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y ahí es donde quería llegar. Cuando recibimos a Cristo, somos recién nacidos espiritualmente. Pero la meta de Dios es que lleguemos a ser jóvenes, discípulos, y los discípulos los jóvenes son aquellos que permanecen en la palabra. Y hemos aprendido que permanecer en la palabra es no solo oír la palabra, sino obedecer la palabra, practicar lo que Dios nos pide que hacemos, ¿no? La meta de Dios es que tú y yo crezcamos. Dios no quiere que te quedes como un niñito espiritual. Dios quiere que seamos verdaderos discípulos. Y para ser verdaderos discípulos tenemos que permanecer en la palabra
de Dios. Entonces, el primer beneficio de permanecer en la palabra es que tú y yo nos vamos a convertir en discípulos, verdaderos discípulos. Vamos a ser fuertes espiritualmente, vamos a poder resistir los ataques del maligno, vamos a poder reflejar el carácter de Dios en nosotros. El segundo beneficio de permanecer en la palabra dice: y conoceréis la verdad. Vamos a conocer la verdad. Si permanecemos en la palabra, vamos a conocer la verdad. Ahora, conocer la verdad no es conocer una teología, una doctrina, una filosofía, las enseñanzas, no. En la Biblia, la verdad no es letras, no es doctrinas. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, la verdad es una persona, es Jesús. Dice San Juan 14:6, dice: Jesús les contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Dice, conocerán la verdad. Conoceremos a Jesús. Conoceremos de manera íntima a Jesús. Ahora, esa palabra conocer no es solo saber, quiero especificar eso. Para los judíos, la palabra conocer va mucho más allá de saber algo, de entender algo. De hecho, si ustedes han leído la Biblia, cuando habla de la relación sexual, de la intimidad entre un hombre y la mujer, se dice que conoció. A esa relación sexual le llaman conoció. Por ejemplo, si lee Génesis, dice: y conoció Adán a su mujer y tuvieron un hijo. O sea, ese acto de intimidad se le llama conocer. Luego dice que Caín, cuando fue desterrado, dice: y conoció Caín a su mujer. Muchos piensan que conoció a su mujer es que se la encontró. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? No. Conoció es que tuvo intimidad con ella. Entonces, la palabra conocer habla de una relación íntima, de un conocimiento profundo. Cuando damos los cursos de matrimonio, hay un ejercicio que hacemos donde se sientan el esposo y la esposa, se sientan espalda contra espalda, ¿no? Por ejemplo, yo estoy mirando allá, mi esposa está mirando allá y dice, ¿cuál es un ejemplo? ¿Quién es el que se levanta más temprano de los dos? Y uno tiene que levantar, en una mano tengo el zapato de mi esposa, en una mano tengo mi zapato, ¿no? Entonces ella igual tiene su zapato en una mano y mi zapato en otro. Entonces si el que se levanta más temprano es ella, yo levanto su zapato de ella y ella levanta su zapato. Quiere decir que nos conocemos, ¿verdad? ¿A quién es el más ordenado de los dos? Y entonces el hombre o la mujer. Y ahí podemos notar qué tanto se conocen ese matrimonio. Hay momentos que se hacen preguntas y de pronto él dice que ella y ella dice que él. Quiere decir que todavía no hay un conocimiento profundo, ¿verdad? Los matrimonios que se conocen muy bien no fallan, porque cuando oyen la pregunta inmediatamente contesta. No tienen que voltear a ver qué puso mi esposa, qué zapato levantó, porque hay un conocimiento profundo, un conocimiento experimental. Entonces, cuando dice conoceremos la verdad, no es solo saber la verdad, porque hay mucha gente que sabe la verdad, pero no la hace. Entonces no conoce la verdad, no ha experimentado la verdad, no tiene un entendimiento profundo que se da cuando tú la practicas. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, del 23 al 25, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: pero si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Fíjese cómo es esto.
Dice que hay dos tipos de personas. Unos que escuchan la palabra, puede ser que hasta la entiendan, pero cuando se van, la olvidan, ya no lo ponen en práctica, no lo obedecen, no la ejecutan, aunque la escucharon, pero a las 2 horas ya no se acuerdan de nada y siguen viviendo su vida como siempre. Pero hay otros que conocen la verdad. La manera de conocer la verdad no es escuchándola o entendiéndola. La manera de conocer la verdad, como dice ahí en Santiago, es: ya lo escuché, ya lo entendí, lo voy a poner en práctica, lo voy a hacer. Y en el momento que yo lo empiece a hacer, que yo lo empiece a practicar, entonces podré experimentar de una manera profunda lo que es la verdad. Entonces podré decir: es cierto, esto sí es verdad, sí funciona, tal y como lo dijo Dios, es sí, porque yo ya lo viví, yo ya lo experimenté, yo sé que es verdad, no porque lo oí, no porque lo entendí, sino porque lo puse en práctica y funcionó. Entonces el segundo beneficio es que voy a conocer profundamente la verdad. Es imposible conocer la verdad si no la ponemos en práctica. O sea, quiero que entienda eso. No podemos conocer la verdad sin ponerla en práctica primero. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice así la Nueva Traducción Viviente. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma: yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive la verdad. Ese versículo es demasiado claro, ¿verdad? Dice: mira, tú puedes decir: yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios, yo amo a Dios. Dice: pero si no estás obedeciendo, no estás practicando la verdad, eres un mentiroso, no conoces a Dios, no conoces la verdad. Dice: porque el que conoce a Dios obedece sus mandamientos, practica la verdad. Entonces, no podemos conocer la verdad si no practicamos lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Por qué? Porque la eficacia, porque el poder de la palabra de Dios solo se va a manifestar cuando la obedecemos, cuando la hacemos. Lucas 6, 47 al 49 dice así, Nueva Traducción Viviente: les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mis enseñanzas y luego la sigue. O sea, esa persona practica lo que escucha. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Entonces, el poder de la palabra se manifiesta cuando lo obedecemos. Solo oírlo y saberlo y no lo hacemos, no conoceremos la verdad. Entonces recuerde, conocer la verdad no es algo mental. Conocer la verdad es cuando tú lo pones en práctica y dices: ya lo vi, es cierto, la palabra es verdad, lo que Dios dice sí funciona, sí es cierto. O sea, ¿por qué lo dices? Porque obedeciste y porque viste el resultado. Entonces el segundo beneficio de permanecer en la verdad, en la palabra, es que vamos a conocer, vamos a experimentar, vamos a ver el cumplimiento de la palabra de Dios por experiencia. Y el tercer beneficio: si permanecemos en la verdad, en la palabra, seremos verdaderamente libres. Seremos verdaderamente libres. Bueno, antes de conocer a Cristo, porque en el mismo pasaje Jesús le dice a los judíos, dice que somos esclavos, el que practica el pecado, el que
hace el pecado es esclavo, está bajo el poder, bajo el dominio del pecado. Y antes de conocer a Jesús, todos nosotros estábamos bajo el poder del pecado. El pecado nos dominaba, el pecado controlaba nuestra vida. Éramos incapaces de librarnos del poder del pecado. Aunque quisiéramos cambiar, no podíamos, porque el pecado gobernaba, el pecado controlaba nuestra vida. Éramos como marionetas en las manos del pecado. Efesios 2, del 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente, lo describe así. Antes de Cristo, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Entonces, todos nosotros, sin Cristo, estábamos en las garras, estábamos bajo el dominio del diablo. El pecado nos hacía como él quería. No podíamos negarnos, no podíamos desobedecer. Él tenía control sobre nosotros. Pero cuando creímos verdaderamente en Jesús, cuando permanecemos, ya vimos que permanecer es obedecer, es poner en práctica su palabra, el poder del pecado se rompe sobre nuestras vidas. Ese es el tercer beneficio. El momento que yo empiezo a obedecer la palabra de Dios, ese poder, ese dominio, ese control que el pecado tenía, se rompe, se quiebra. Ya no puede seguir gobernando mi vida. Y entonces somos transformados al carácter de Cristo. Mire lo que dice 1 Juan 3, 8 y 9. Escuche lo que dice este pasaje muy interesante. 1 Juan capítulo 3, versículo 8 y 9, Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. ¿Por qué? Porque si sigue pecando es porque todavía está bajo el poder del pecado, está bajo el poder del diablo. Dice, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios, Jesús, vino para destruir las obras del diablo. Jesús vino para romper el poder que el diablo tenía, que el pecado tenía sobre nosotros. Dice, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios. Qué tremendo pasaje, qué maravilloso. Cuando permanecemos en la palabra, somos verdaderamente libres. Pongamos un ejemplo, una persona que antes de conocer a Cristo decía muchas groserías, muchas palabras obscenas, muchas palabras de doble sentido, muchos insultos. Y de pronto recibe a Cristo y es un nuevo creyente, es un recién convertido. Pero aunque aunque ahora es hijo de Dios, de vez en cuando sigue saliendo sapos, culebras, escorpiones de su boca, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser ese bebé espiritual para que llegue a ser transformado, para que su lenguaje cambie? Pues la clave es permanecer en la palabra. Cuando empieza a practicar la palabra, cuando empieza a obedecer la palabra, cuando empieza a permitir que la palabra gobierne su vida, entonces ese lenguaje cambiará. Y aun cuando a veces por algún motivo se le salga algún
sapo o culebra, se va a sentir mal, se va a sentir triste, dice, chispa, no, eso no lo debo decir. O sea, ya el Espíritu Santo que mora en él lo redarguye del pecado y se arrepiente y pide perdón, pero llega un momento donde su lenguaje es santificado. Es un ejemplo de otras áreas de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros permanecemos, obedecemos, practicamos, ponemos por obra lo que Dios nos dice, el tercer beneficio es que el pecado ya no tendrá dominio. Entonces, el problema de muchos cristianos que siguen cayendo en los mismos pecados, siguen repitiendo los mismos pecados, es porque no están permaneciendo en la palabra, no la están obedeciendo. Lamentablemente hay mucha gente que viene a la iglesia, que escucha la palabra, que sale y sigue viviendo como siempre, que lo que escucha no lo practica, lo que aprende no lo pone por obra, no obedece lo que Dios le va mostrando. Entonces, tristemente hay muchas personas que, aunque tienen muchos años en la iglesia, su vida, su carácter, su lenguaje, sus actitudes no han cambiado. ¿Por qué? Porque no permanece en la palabra. Pero si tú y yo permanecemos en la palabra, como dijo Jesús, entonces seremos libres, verdaderamente libres del pecado. Habrá un cambio, habrá una transformación real, genuina, habrá una transformación permanente en nuestra vida que será notorio para todos los que nos conocen, a todos los que están a nuestro alrededor. Entonces, ¿cuáles son los tres beneficios de permanecer en la palabra? Primero, que vamos a ser verdaderos discípulos. No vamos a ser bebecitos espirituales, sino discípulos. El segundo es que vamos a conocer la verdad. Recuerden, no es conocer de la mente, es cierto, yo ya lo comprobé, yo obedecí, yo hice lo que Dios dice en su palabra y funcionó. Es verdad, yo lo vi de primera mano. No es un cuento, yo lo comprobé en mi vida. Y el tercer beneficio es que vamos a ser libres del poder del pecado. Nuestra vida, nuestro carácter será transformado al carácter de Cristo. Entonces yo quiero terminar con una pregunta que el Espíritu Santo quiere hacerte a ti y a mí en este día. ¿Estás permaneciendo en la palabra de Dios? Uso la misma palabra que usó Jesús. Permanecer. Recuerde que permanecer es, estás viviendo, estás practicando, estás obedeciendo, estás perseverando en lo que Dios dice que hagas en su palabra. ¿Eres un oidor o un hacedor de la palabra? Creo que son preguntas profundas y muy importantes para ti y para mí. ¿Soy un oidor o soy un hacedor? Recuerda, si tú y yo permanecemos en la palabra, seremos verdaderos discípulos. Conoceremos a Jesús íntimamente, experimentalmente, y seremos libres del poder del pecado para tener el carácter de Cristo. Por eso, lo que el Espíritu Santo nos dice en esta semana es: permanezcamos en la palabra de Dios. Hay que obedecer, hay que practicar, hay que hacer lo que Dios nos pide. Y entonces tendremos grandes beneficios. Vamos a orar. Padre, gracias por la enseñanza de este día. Pido que examine nuestro corazón. No queremos ser oidores olvidadizos. No queremos ser personas que escuchan pero no hacen nada. No queremos que nuestra vida siga siendo la misma. No queremos seguir estando atados al pecado y caer una y otra y otra y otra vez de manera repetitiva. Si nosotros permanecemos en tu palabra, si nosotros la obedecemos, la ponemos en práctica, si empezamos a vivir de acuerdo a lo que tu palabra nos dice, vamos a ser verdaderos discípulos, vamos a experimentar la verdad, vamos a ver que funciona y también vamos a ser libres del poder del pecado. Ayúdanos, Señor, para no ser oidores, sino hacedores
de tu palabra. Gracias por la enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces ese es el tema para hoy. Bueno, una vez más quiero externar mi gratitud de veras de lo profundo de mi corazón a todos, los discípulos que ayudaron de una manera tan grande para que la Convención Regional G12 de Mujeres fuera un éxito. La verdad, fue un tiempo maravilloso. No hay palabras para describir lo hermoso que fue todo, pero fue gracias a un ejército de hombres, de mujeres, de jóvenes que dieron su tiempo, dieron su esfuerzo, dieron su trabajo, dieron su contribución con amor para que fuera posible. Gracias de todo corazón les bendigo y que el Señor les permita seguir siendo fieles en su servicio. Recuerde que Él no es deudor de nadie y todo lo que nosotros hacemos en su obra no es en vano. Él a su tiempo lo recompensará. Gracias a todos, a todas también. También el anuncio que tengo para este domingo es que a las 9 de la mañana tenemos el taller de consejería para los de nivel 3 de capacitación destino. Este domingo, 9 de la mañana, tenemos el taller de consejería, así que le pido ser puntuales. Yo vendré a dar el taller y les espero. Traigan su pluma, su lápiz, su Biblia. Vamos a trabajar un taller para aprender las bases, cómo aconsejar a los discípulos que Dios nos da ese domingo. Y también a todos ir preparando nuestro corazón. Ya pronto vamos a empezar nuestro segundo desafío de ganar. Ya les daremos la fecha exacta y esperemos de que todos podamos responder, ¿verdad? Que todos podamos disponer nuestro corazón para obrar, para ir a rescatar a los que están perdidos, porque esa es la voluntad del Padre. No quiere que nadie se pierda, quiere que todos vengan al arrepentimiento. Así que vamos preparando nuestro corazón para el segundo desafío de ganar. Saludos para todos, bendiciones.